Es de noche en un 20 de octubre hace algunos años. Estás sentado del otro lado de un escritorio que no es el tuyo. En una oficina a la que siempre has tenido derecho de picaporte en la torre de la Petrolera Nacional. Hay una ventana. Afuera se ve la ciudad encendida y en algún lugar de esa ciudad hay gente cenando, discutiendo el tráfico y quejándose de puras pendejadas. ¿Te gustaría ser una de esas personas? Nunca en tu vida has querido ser un tipo normal, común y corriente del montón. Pero hoy sí. Hoy es lo único que te gustaría ser. Y eso es porque frente a ti, del otro lado del escritorio, está un tipo que hasta hace unos meses era tu brother, tu socio, el que te devolvía las llamadas el mismo día y firmaba tus contratos. Hoy ni siquiera te mira a los ojos. Tiene la vista puesta en el escritorio. Saca una botella de etiqueta azul del cajón de abajo que podría ser la misma que le regalaste hace unos meses. Podría ser otra. ¿Qué más da? Sirve 2 dedos en un vaso que pone frente a ti sin preguntarte si quieres o no. Y te habla con una calma que te hiela más que cualquier grito. Te dice, todavía no sale tu orden de aprehensión. Y le da un sorbo a su propio whisky. Pero me dijeron de arriba que iban a detenerte. Deja el vaso y se acomoda en su silla como quien se acomoda para una plática larga. Tómate el whisky que te serví. Si quieres, hasta puedes dormir aquí, en mi oficina. Hay un par de judiciales allá afuera. No te van a dejar irte. Puedes pasarla aquí o en la Proco, donde tú prefieras. Y ahí, con el vaso sudando sobre la mesa, con este hombre ofreciéndote su sillón para pasar tu última noche de libertad, entiendes algo que llevabas 12 años sin darte cuenta. Hace 3 eras el naviero más poderoso de América Latina. A lo largo de una vida de negocios, le has facturado a la Petrolera Nacional casi 3,000 millones de dólares repartidos en cientos de contratos. Tus barcos trabajan en todo el Golfo. Miles de familias comen de tu nómina. Tu apellido cuelga en la fachada de un edificio y está estampado en la camiseta de un equipo de fútbol de primera división. Esta noche no eres dueño ni de la silla en la que estás sentado, ni del pinche whisky que te estás tomando. Y lo más raro de esta historia todavía no pasa. Lo más raro va a pasar en los 10 años siguientes, cuando los hombres que te hicieron y que luego te destruyeron tengan que pararse frente a un juez a demostrar que lo que te hicieron tenía sustento y no puedan. Hola banda, yo soy Alberto Mansur y este es un episodio más de La Mesa Inclinada, el podcast donde nadie negocia en igualdad de condiciones. Empezamos. 12 años antes de la noche del whisky. Tú tienes 40 años, 6 barcos y una obsesión que no te suelta. La obsesión tiene nombre, la Petrolera Nacional. Es el cliente más gordo del país, el que reparte contratos que valen más que todo lo que tienes junto. Y tú quieres ser su proveedor marino número 1. El problema es de matemáticas y es muy sencillo. Para ganar los contratos de la petrolera necesitas 2 cosas. Las relaciones para que te adjudiquen los contratos y los barcos para darle servicio a esos contratos. Las relaciones las tienes, pero los barcos hay que encargarlos y sobre todo hay que pagarlos. Pagarlos con dinero que todavía no tienes. Hay un problema adicional. La petrolera es un gran negocio, pero muy mala paga. Cuando por fin sacas un contrato, nunca te paga a tiempo. Si bien te va, paga a 90 días. Casi siempre a 120. Y hay veces que si el funcionario que autoriza anda de vacaciones o simplemente no tiene ganas, puede tardar un rato más.
Mientras tanto, tú tienes que prestar el servicio todos los días. Y también todos los días tienes que pagar tripulaciones, diésel, mantenimiento, seguros, atraque. Hoy, mañana y cada día que operes. Es una máquina que necesita grasa y gasolina antes de arrancar. Y tú no la tienes. Hasta que aparece el banco. Lo vamos a llamar Banco Meridiano. Y no es cualquier banco. Es el pinche banco. El más viejo y uno de los más grandes que tiene sucursales en cada pueblo del país. Y desde hace poco es parte de un gigante financiero global, de esos que salen en las portadas de Nueva York. El banquero que se sienta frente a ti, la verdad, no trae un traje mejor que el tuyo, pero trae algo buenísimo. Trae la solución a tu problema. Es lo que va a inclinar la mesa a tu favor. Sonríe y te ofrece la llave del reino envuelta para regalo. Te dice, tú consigue el contrato y nosotros te adelantamos el efectivo contra las facturas que la petrolera todavía no te paga. Tú operas hoy, nosotros cobramos mañana con un interesito chiquito. Y agrega la frase que te va a acompañar los siguientes años. Te dice, nosotros vamos a crecer contigo y todos ganamos juntos. Piénsalo 3 segundos. Te están ofreciendo tu propio dinero a futuro hoy para que puedas crecer hoy. El banco va a compartir el riesgo contigo. El upside es tuyo y los intereses del factoraje son de risa. Y quien te lo ofrece es la institución más respetable y vieja del sistema financiero mexicano. Dices que sí. ¡A huevo que dices que sí! Todo el mundo y su primo diría que sí. Y con ese apretón de manos nace un gigante. Porque ahora la máquina gira sola. Te dan un contrato, presentas la factura, el banco te adelanta el dinero y con ese dinero compras más barcos. Con más barcos consigues más contratos que te dan más facturas contra las que el banco te adelanta más dinero, más rápido, más grande, más fuerte. De 6 barcos se convierten en 20 y esos 20 luego en 60 y esos 60 en 140. En un chico rato construyes la pinche naviera más grande de América Latina. Cientos de contratos con la petrolera, miles de empleados. Tu nombre se pronuncia con respeto y con un poco de envidia. Compras un equipo de fútbol, pues porque puedes. Y llegas tarde a las juntas también porque puedes. Y todo el mundo te señala y dice una versión u otra de ese güey la rifa. Fíjate bien en lo que va a pasar porque va a definir el resto del episodio. Ninguna de las decisiones que vas a tomar va a ser tonta. Todas son correctas. Cada una, vista sola, es lo que cualquier dueño competente habría hecho. Yo he estado en esas juntas, en la junta en la que el banquero te sonríe y te ofrece la llave del reino y nunca se siente como el principio de una tragedia. Se siente como el día en que por fin ya chingaste, pero luego vienen los nos. Tú estás en tu mejor momento. Y como estás en tu mejor momento, tomas las decisiones que cualquier pendejo toma cuando está en su mejor momento. Un día tu dirección comercial te trae una propuesta. Abrir un mercado con un distribuidor de gasolina privado. Obvio, es más chico que la petrolera nacional y los márgenes son más flacos.
y además tendrías que mover 2 barcos del Golfo al Pacífico para atenderlo. Haces la cuenta que haría cualquiera y te dices, la neta, ¿para qué? La petrolera te tiene trabajando a capacidad. Te paga tarde y mal, pero te paga. Y tienes el factoraje. Tienes que repartir algo de lana para engrasar las cosas, pero eso es parte de tu costo. Distraer 2 barcos y una tripulación en un cliente que valen 3 canicas, cuando la reina de la primavera te está pidiendo más capacidad, no es visión, es mala administración. Entonces dices que no. Y la neta, tienes razón. Otro día, tu director de finanzas te sugiere abrir una línea de crédito con un segundo banco, diversificar el riesgo por si las moscas. Haces la cuenta otra vez. Meridiano te conoce. Meridiano te da una tasa preferente porque eres de sus clientes estrella. Abrir con otro banco significa pagar más caro, abrir tus libros a un extraño y explicarle tu negocio desde cero a un tipo que no distingue entre una embarcación de apoyo y un remolcador. Y por eso dices que no, y tienes razón. Luego, en alguna comida, alguien de tu equipo te sugiere, medio en broma, que sería bueno cultivar a la otra corriente política, a los que hoy no gobiernan. Y tú, que te llevas a toda madre con los que sí mandan, piensas lo que pensaría cualquiera. ¿Para qué gastar capital político con los que perdieron? Además, se vería mal. Dices que no, y también tienes razón. Son 3 decisiones correctas. 3 nudos en la misma cuerda. Porque cada no de esos fue una alternativa que decidiste no construir. Y las alternativas que no construyes en la bonanza son exactamente las que te van a faltar el día del conflicto. La mejor estrategia, acuérdate, siempre está en darte opcionalidad operativa. Pero eso no siempre se ve cuando está uno en el ajo. Nadie lo llama dependencia, lo llaman concentración. Y es la misma cosa, pero con mejor apellido. Y sin que lo notes, tu imperio queda parado sobre un banco de 3 patas. Un solo cliente que tiene el 97% de toda tu facturación. Un solo banco que es quien te presta todo el dinero. Y un favor que es que dependes de un grupo de gente que un día se va a ir y ninguno de esos 3 es tuyo. Crees que construiste un rascacielos, pero realmente es un castillo de arena y no importa qué tan grande o qué tan alto sea el castillo, basta una ola para que se lo lleve la chingada. Una ola chiquita, de esas que ni se sienten. Una ola como el que un día la petrolera empieza a pagar más lento. Los adelantos del banco se acumulan. El hueco entre lo que Meridiano ya puso y lo que la petrolera todavía no paga se empieza a abrir. Es un hueco chiquito al principio. Y para que la máquina no se pare, las facturas tienen que seguir fluyendo hacia el banco. Más papel, más efectivo, más máquina. Cientos de estimaciones al año, miles de firmas, un río de documentos que ni tú ni nadie en tu empresa alcanza a leer completo. El río pasa por tus oficinas y pasa por las del banco. Y del otro lado, un empleado del banco lo recibe, lo revisa, lo procesa y lo autoriza. Todos los días durante años. Aquí la historia entra en un pantano donde todavía hoy el mundo sigue discutiendo sobre quién sabía qué. Porque en algún punto de ese río de papel empieza a aparecer estimaciones con firmas de la petrolera que la petrolera no reconoce. ¿Quién las metió? ¿Quién las revisó? ¿Quién decidió no mirar demasiado cerca mientras el negocio siguiera creciendo?
Guárdate esas preguntas. Vamos a platicar de ellas más adelante. Llega febrero y con febrero llega tu desgracia. El 11 de febrero, la Contraloría del Gobierno te inhabilita para contratar con el Estado por 21 meses y 12 días. Fíjate en la precisión de ese número. Alguien se sentó a calcularlo. Tu abogado te dice que es grave, pero manejable, que hay recursos, que se puede pelear, y tú le crees. Llevas 12 años ganándole a tormentas y a cosas que crees que son peores. Luego viene el 20 de febrero. La petrolera le avisa a tu banco que una parte importante de las cuentas por cobrar que tiene registradas son fraudulentas. Le avisa a tu banco, no a ti. 9 días en los que la conversación sobre tu empresa ocurrió en un cuarto donde tú no estabas. Y entonces llega el día 28. Tu banco no te llama. Tu banco no te cita a una junta. No te manda ni un pinche correo. Caray, ni un WhatsApp siquiera. No te da la oportunidad de explicar nada de nada. Tu banco anuncia al mercado que fue víctima de un fraude de cientos de millones de dólares y te señala con nombre y apellido. Piénsalo un segundo porque esto es de manual. Un banco que descubre un problema con un cliente tiene miles de caminos. Puede llamarlo, puede sentarse a platicar con él, puede reestructurar, puede ejecutar las garantías que tiene, puede denunciarlo sin hacer tanto ruido. Tu banco eligió el único camino del que tú no te puedes defender. Se lo dijo al mundo antes que a ti. Y hay un detalle de esos días que tarda 4 años en salir a la luz, cuando el regulador gringo investigue al banco. Mientras todo esto está pasando, el banco te sigue prestando. Tenía más de 600 millones de dólares aprobados para ti y te seguía adelantando dinero. No frenó por prudencia y no frenó porque revisó y encontró algo. Frenó hasta que el gobierno lo frenó. Y aquí, la máquina que giraba hacia arriba empieza a girar en picada y a la misma velocidad con la que subió. Sígueme en esto. Sin contratos, no hay facturas. Sin facturas, el banco te cierra la llave del flujo. Sin el flujo, 140 barcos se quedan quietos en el agua. Sin diésel, sin mantenimiento, sin tripulación. Los barcos, cuando se quedan quietos, no esperan nada. Se oxidan, se pudren. Piensa en lo que significa el 97% de tus ingresos. No significa que perdiste a tu cliente principal. Significa que en una mañana, sin previo aviso, el 97% de todo lo que entraba a la caja se volvió cero. Y el 3% restante no paga ni la nómina de una semana. Tú levantas el teléfono para llamar al único hombre que puede parar esto. El hombre fuerte de la petrolera. Ya sabes, tu cuate, el que te firmaba los contratos, el mismo con el que te ibas de fiesta, al que le prestabas el avión de la empresa y le mandabas las cajas de etiqueta azul. Suena una vez, suena 2 veces, suena 3 veces y por primera vez en 12 años no te contesta. Un día llega un enviado de tu cuate al que estabas buscando y se sienta frente a ti. No trae abogados, no trae una carpeta, no trae nada más que una hoja doblada en el bolsillo del saco. La desdobla despacito, la pone sobre la mesa y la gira para que quede de tu lado. Y te dice:
vas a transferir el 90% de tus acciones a estas personas. Tú lees la hoja y son nombres que no conoces. La hoja no tiene precio y esto no es una oferta. No hay ningún número para ti. No hay nada. ¿Y estos quiénes son o qué? Le dices. Él te sonríe, se levanta, se abrocha el saco y deja la hoja sobre la mesa como quien deja una propina. Y aquí voy a parar tantito la historia, porque este es el punto sin retorno y quiero que decidas tú. Ahora, antes de saber qué fue lo que pasó, tienes 3 caminos. Tómate el tiempo de elegir uno de verdad. Si nada más escuchas, esto no sirve de nada, así es que presta atención. 1. Firmas y entregas el 90%. Conservas un 10% de algo, conservas tu libertad y conservas la esperanza de reconstruir cuando cambie el sexenio. Vives para pelear otro día. 2. Te niegas y peleas. Ya sabes, amparos, demandas, tribunales. Tienes razón jurídica y lo sabes. Nadie puede quitarte tu empresa con una hoja sin membrete que te dejó el mensajero de tu cuate. 3. Haces ruido. Prensa, cámara, aliados, embajadas. Vuelves el costo político de tumbarte más caro que el dejarte en paz. Escoge. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ahora déjame decirte por qué tu respuesta vale madre. Si tú elegiste pelear, tienes toda la razón jurídica y no tienes con qué. Los pleitos cuestan lana y tú acabas de perder el 97% de tu flujo. Los tribunales operan en tiempos judiciales, en meses y en años. Tus tripulaciones cobran cada 15 días. Tus barcos se están pudriendo mientras el juzgado se toma su tiempo. Ganar el juicio en 4 o 6 años no sirve de nada. Si tú elegiste hacerla de jamón, también tienes razón. En otro caso, funcionaría. En este caso, aceleraría tu asfixia. Hacer ruido contra el cliente del que depende el 97% de tu negocio es apostar a que el escándalo te salve antes de que la falta de flujo te mate. Y el escándalo no paga. Y si tú elegiste firmar como lo hizo nuestro amigo, pues lástima, Margarito, porque de todas formas lo detuvieron. 8 meses después vino la noche del whisky, con la que abrimos. Te detienen y te meten al reclusorio sur. El cargo, haber presentado al banco estimaciones falsas para obtener créditos por millones de dólares. Hay un segundo cargo casi decorativo sobre un crédito que había terminado en el equipo de fútbol. Y ese es el detalle que va a salir en todos los periódicos, el del desvío de dinero para el equipo de fútbol, porque es más fácil explicarle a los lectores de Excusado eso que el factoraje con la petrolera y el banco. Pasan 2 años y medio en el bote. Mientras estás adentro, rematan tus barcos. Tu empresa es declarada en concurso mercantil. Venden el equipo de fútbol. Miles de empleados están en la calle. Y tu apellido, el que estaba en la fachada del edificio y en una camiseta, ahora está solamente en los encabezados de los periódicos. Y cuando sales, con fianza y con brazalete electrónico en el tobillo, obligado a firmar cada 15 días y con la prohibición de salir del país, ya no hay nada que reconstruir. El naviero más grande de América Latina terminó como empezó, sin ser dueño de nada. Solamente que ahora ya lo sabía. Las 3 opciones eran malas, porque no había ninguna buena. Y esa es la parte que nadie quiere ver. Tú acabas de escoger entre 3 caminos, con toda la información en la mano
sin nadie apuntándote y sin una nómina que pagar el viernes. Él eligió en cuestión de segundos y da igual, porque para el 14 de febrero de la noche del whisky la partida ya estaba jugada. La decisión que hundió a ese hombre no se tomó ese día. Él la tomó años atrás, 3 veces, cuando dijo que no al segundo cliente, que no al segundo banco y que no a la segunda relación política. Cuando se quitó opcionalidad y cada una de esas veces creyó que tenía razón. Aquí es donde la mayoría de las historias terminan. El gigante se cae, el banco cobra y se apagan las luces. Pero esta no termina aquí. Y lo que sigue es la razón por la que este caso me obsesiona. Porque cuando el banco tuvo que pararse frente a un juez y demostrar el fraude que le había anunciado al mundo, ¡no pudo! Vamos por partes. Primero, el concurso mercantil. El banco se presenta como acreedor y reclama miles de millones de pesos por las operaciones de factoraje. Un juez revisa los documentos y resuelve que el banco no logró probar que le debieran ese dinero. De todo el quebranto denunciado, lo único que acreditó fue una pizcachita marginal. Y esas fueron de 2 cartas de crédito que ni siquiera tenían que ver con el fraude que había denunciado. Segundo, el banco evidentemente apela, pero pierde. Y apela otra vez y pierde otra vez. Los tribunales llegan a una conclusión súper pinche, que no está acreditado que las operaciones de factoraje entre el banco y la naviera existieran como el banco dice que existieran. Tercero, el banco va a la Suprema Corte. La entonces primera sala de la Corte desecha su recurso. De 5 ministros, 4 votan en contra del banco. Y con eso, el litigio se acabó. El banco no cobra miles de millones de pesos que reclamaba. Aclaro, la Corte no dijo que el fraude no existió. La Corte desechó el recurso porque dijo que no había una cuestión de constitucionalidad que revisar. Eso no es lo mismo. El banco lo dijo ese día en un comunicado y tenía razón. Esa decisión no resuelve si hubo o no hubo fraude. Pero fíjate lo que sí significa. Significa que el instrumento con el que se disparó todo, la deuda, el quebranto, los millones, no se sostuvo en los tribunales mexicanos. Cuarto, a este cuate lo metieron al tambo, entre otras cosas, porque un peritaje de la fiscalía dice que firmó estimaciones alteradas. En 2019, peritos de la Procuraduría Capitalina analizaron los documentos y dijeron lo contrario, que esas firmas no las había puesto él. Peritaje contra peritaje. Y aquí yo no voy a decirte cuál es el bueno, porque la neta yo no lo sé y nadie lo ha resuelto. Lo que quiero que veas es otra cosa. Un tipo pasó 2 años y medio en un reclusorio mientras 2 peritajes de 2 procuradurías se contradecían entre sí. Quinto, el banco que ya perdió en lo civil intenta que lo vuelvan a meter al bote. Promueve un amparo para revocarle la libertad y argumenta que hay un riesgo de fuga. El tribunal colegiado se lo niega y desestima sus alegatos. Sexto, la naviera de nuestro amigo contrademanda. Reclama más de 1,000 millones de pesos de IVA que, dice, el banco le retuvo todos esos años. Y en Estados Unidos reclama 5,200 millones de dólares en daños. 5,200 millones de dólares. Ese pasivo fue uno de los estorbos más importantes para vender el banco del que estamos hablando. Y séptimo, el que voltea la mesa completa. Del otro lado de la frontera, 39 acreedores, tenedores de bonos, otras navieras y un banco europeo, demandan al gigante financiero dueño de Meridiano. Y su acusación
no es que el banco haya sido engañado, es que el banco participó activamente en todo el enjuague. Dicen que adelantó 3.300 millones de dólares durante 6 años a sabiendas de que la empresa estaba sobreendeudada y que había firmas falsificadas, que cobraba decenas de millones en intereses, practicando el mantra de calladito me veo más bonito, que ocultó información clave a los que sí pusieron dinero de buena fe. Un juez de primera instancia desechó el caso. Los acreedores apelaron y en mayo del año pasado, una corte de apelaciones revivió la demanda completa con una frase de la jueza que vale el episodio completo: que el banco es una de las instituciones financieras más sofisticadas del mundo y que cuesta creer que no supiera lo que estaba pasando. El banco pelea, llega hasta la corte más alta de ese país y en enero de este año esa corte se niega a escuchar. Este caso va a ir a juicio. Y ahora déjame darte el dato que a mí como litigante todavía me quita el sueño. Hay un detalle que el banco dijo desde el primer día y que nadie subrayó. El banco despidió a 12 personas, a 11 por no haber protegido a la institución y a una por haber participado en el fraude. Esa persona que metió el papel al sistema trabajaba en el banco. Y los reguladores mexicanos determinaron que 10 empleados del banco tenían responsabilidad penal bajo la ley mexicana. El banco responde a esto que los despedidos eran de su filial mexicana y no del corporativo, y que despedir a alguien no significa que la institución supiera. Aquí entra la pregunta que te pedí guardar hace media hora. ¿Quién decidió voltear para el otro lado? Y ahora ya sabes por qué la guardamos. El banco se hizo pendejo todo el tiempo que le convino. Falta lo último y es lo más peor de todo. ¿Sabes cuántas sentencias de fondo hay en este caso 12 años después? 0. Nada. Ni una sola sentencia en ningún tribunal de ningún país sobre ninguno de los hechos. Nuestro amigo enfrenta 4 procesos penales abiertos: el de las estimaciones, el del desvío de dinero al equipo de fútbol, la vieja confiable del lavado de dinero y uno fiscal. 4 y ninguno resuelto. La demanda en Estados Unidos apenas va rumbo a juicio, están en periodo de discovery. Ahora, como abogado, no nos vamos a hacer pendejos. Que el banco no haya acreditado su crédito en un concurso mercantil no significa que el fraude no existiera. Son cosas diferentes. Una es probar una deuda en un procedimiento y la otra es probar un delito. Que un peritaje diga que esas firmas no las puso él, no significa que en su empresa nadie las haya puesto. Una empresa de miles de personas tiene muchas manos. Y que una corte gringa admita una demanda no significa que el banco sea culpable. Solamente significa que hay suficientes elementos para ir a juicio. En esa etapa, el tribunal asume como ciertos algunos hechos alegados, pero no los da por probados. Nadie los ha probado. A lo mejor hubo fraude, a lo mejor él lo cometió, a lo mejor el banco lo sabía y se hizo pendejo, a lo mejor las 3. 12 años y nadie ha resuelto ninguna de estas preguntas. Pero fíjate en lo que sí es un hecho, en lo único que importa para nuestra mesa inclinada. Y es lo que quiero que te lleves ahorita que termine el episodio. La acusación no necesitó ser probada para destruir a este cuate. Bastó con que alguien la hiciera.
17 días, un anuncio y eso fue todo. Eso bastó. Las pruebas, dijeron, vendrían después. Y todavía no llegan. Mientras tanto, poquito a poco, los tribunales le fueron dando la razón. En el concurso mercantil, en la Suprema Corte, en el amparo que hizo el banco para que lo metieran de vuelta al bote. Él ganó y ganó y ganó, y de todas maneras no le devolvieron ni un solo barco, ni un solo quinto. Llevamos más de media hora en la vida de este hombre y en ningún momento, en ninguno, viste que él tomara una decisión pendeja. Dijiste que sí al banco porque era la decisión inteligente. Dijiste que no al cliente chico porque era la decisión disciplinada. Dijiste que no al segundo banco porque era la decisión eficiente. Dijiste que no al otro partido político porque además se veía mal. Nadie construye algo sin enfocarse en lo que tiene que enfocarse. Ese foco es lo que te hizo grande. Preguntarle a un fundador por qué apostó todo a un cliente es como preguntarle por qué ganó el partido. Todos los que construyeron algo que valga la pena corren riesgos como ese. Todos. El que te diga que no, o todavía es muy chico, o te está mintiendo, o no ha revisado sus números. Así que la pregunta no es si tienes una dependencia como esta. La pregunta es cuál es la dependencia y qué tanto dependes. Tu cliente más grande, ¿qué porcentaje de tu facturación es? Tu financiamiento, ¿de cuántas manos dependes? Y esa relación, la que sostiene todo, la que preferirías no tener que cuidar tanto, ¿qué pasa el día que esa persona ya no esté ahí o te dé la espalda? Ese número, el de tu mayor dependencia, es tu verdadera posición en la mesa inclinada. No tu facturación y no el tamaño de tu flota. Lo único que hay que entender de esta historia es cuándo se cambia. Y no es en esa noche del whisky en la oficina de tu cuate. Esos días ya no puedes negociar. En esos días nada más estás pagando la factura de lo que dejaste de construir. Se cambia desde antes, cuando te está yendo chingón, cuando se siente absolutamente innecesario y hasta un poco pendejo, cuando todavía te alcanza para pagar el costo de tener una alternativa que no necesitas. Se cambia con calma y de preferencia con alguien que ya vio cómo termina la película. Porque si lo platicas antes con alguien que estuvo en esa junta, la conversación va a durar 1 hora. Y si lo platicas después, dura años y se llama juicio. Yo soy Alberto Mansur y esto fue La Mesa Inclinada. Si te gustó el episodio, cuéntale de él a algún amigo o colega al que creas que le pueda gustar también. Síguenos por favor en la red social que tú prefieras. En todas estamos como Mesa Inclinada. Si quieres la versión escrita del episodio, revisa el Substack también como Mesa Inclinada. Nos escuchamos la próxima semana y acuérdate de esto. La soga se hace nudo por nudo, pero también se deshace así. Te recuerdo que este episodio contiene dramatizaciones, cambié los nombres, algunos hechos y las conversaciones para proteger a inocentes y a culpables. Y porque buena parte de esta historia se sigue peleando, ahora mismo en los tribunales de 2 países. Todos los personajes son ficticios. La mecánica del poder es completamente real. El episodio fue investigado, escrito y narrado por mí, Alberto Mansur. La edición y producción son de Tania Khalili, de Tank Social Media. Y la música es, como siempre, cortesía de Moby. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.